Resulta sorprendente para la época la representación de San José que realiza el Greco. A San José siempre se le pintaba como un anciano y esta versión es bastante adecuada para la imagen de castidad de María. Pero además, si lo pensamos, no parece raro que fuera cierta. Si nos trasladamos a la época justo antes del inicio del cristianismo, María era una joven embarazada que no estaba desposada. No resulta, por lo tanto, extraño pensar que un hombre anciano la protegiera del repudio social o incluso de la lapidación, desposándose con ella. Pero el Greco interpreta el tema de una forma absolutamente paternal y humana, y San José es un hombre joven y fuerte que protege afectuosamente al niño. Es bien conocido que estos eran los sentimientos que el pintor profesaba a su propio hijo, Jorge Manuel. El Greco tuvo un hijo al poco tiempo de llegar a Toledo, con Jerónima de las Cuevas, mujer con la que compartiría toda su vida, pero con la que no se casó. Este hecho extraña a los historiadores y ha despertado la hipótesis de que el Greco dejara esposa al salir de su Candia natal, con 25 años. Se cree, por otra parte, que Jerónima de las Cuevas es la que prestó su rostro a las inmortales vírgenes del Greco. San Jerónimo Cardenal es el autor de la Vulgata, la Biblia en latín que fue oficialmente aceptada por los católicos. Aquí aparece con un rostro severo y concentrado. Sin embargo, la mayoría de las versiones, las más conocidas de San Jerónimo, lo son como penitente, donde aparece anciano y enjuto, meditando con una calavera, en referencia al retiro que el santo tuvo en el desierto de Libia justo antes de volver a Roma. Gregorio Marañón veía evidente que el Greco, para pintar sus apostolados, había usado como modelo a los locos del Hospital del Nuncio. La verdad es que observando sus expresiones parece claro que así fuera, pero se desconoce la intención del Greco para hacerlo, y dentro de todas las hipótesis que puedan hacerse, es difícil encontrar una que satisfaga a la Iglesia. En esta versión de San Pedro y San Pablo también aparecen los santos con estas expresiones ausentes y extraviadas. Nunca así el rostro de Cristo, que se añadía siempre a los apostolados. Se cree que el retratado fue el cardenal inquisidor Niño de Guevara, pero en realidad lo que pinta el Greco es la actitud desconfiada, vigilante y astuta de las jerarquías eclesiásticas del momento. Se incluyen detalles que demuestran poder, como la forma de asir el mango de la silla con la mano izquierda, mientras que la mano derecha se deja de caer en una forma aristocrática. El dominio del color, los brillos y las texturas de la tela es característico de la escuela veneciana, que fue la que más había influido en el Greco. El ambiente inquisitorial de la época tiene un perfecto ejemplo en la propia Iglesia toledana, la primada de España. Los postulados de la Contrarreforma fueron impuestos en Toledo por el arzobispo Gaspar de Quiroga, pues su predecesor, Bartolomé de Carranza, estaba en prisión acusado por la Inquisición de erasmista y de hereje, y prisionero en Roma permaneció hasta su muerte, a pesar de los muchos testimonios y esfuerzos de los intelectuales toledanos en su favor. Esto da una idea del ambiente social paranoico en cuanto a la pureza de la fe se refiere tras la Reforma protestante. Recordemos que en la misma ciudad, casi un siglo antes, el cardenal Cisneros, que era un reconocido erasmista y humanista, había tenido una influencia renovadora fundamental, tanto en Toledo como en España. En cambio ahora había un ambiente de desconfianza extrema por todo, que repercutió tanto en moriscos como en conversos, sobre los que se establecieron nuevos estatutos de limpieza de sangre que ahora ascendían a varias generaciones. Se desconfiaba de los cristianos nuevos cuando precisamente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz
eran descendientes de conversos. Se llamaba conversos a los judíos que se habían convertido al cristianismo para no ser expulsados del país por los reyes católicos. Es sabido que San Juan de la Cruz fue prisionero de la Inquisición, y muchos intelectuales amigos del Greco eran conversos y erasmistas. Toledo ya no era la ciudad de las tres culturas. Erasmo de Róterdam, católico y humanista, había apelado a las epístolas de San Pablo para desdeñar la limpieza de sangre en la fe, pues la fe hace a todos los hombres nuevos, no cuenta su pasado. Pero Erasmo, al igual que los protestantes, había criticado la venta de indulgencias, la adoración de reliquias y la santidad del clero per se, y por tanto ahora se interpretaban sus escritos como precedentes de la Reforma protestante, y por lo tanto estaban proscritos. El propio humanismo resultaba sospechoso. Al mismo tiempo, la verdad es que se estaban haciendo enormes esfuerzos para elevar la moralidad del clero y de la población, tratando de erradicar las creencias populares en milagrerías no reconocidas y ritos supersticiosos que seguían muy extendidos. La espiritualidad se eleva por las nuevas corrientes neoplatónicas y por la influencia de los místicos. Este magnífico retrato, que se encuentra en el Louvre, corresponde a Antonio de Covarrubias, que era un distinguido jurista e hijo del más famoso arquitecto renacentista de Toledo, pero sobre todo era gran amigo del Greco. Unas anotaciones de la propia mano del pintor dicen de él lo siguiente: Antonio de Covarrubias, en quien residen no sólo la elocuencia y elegancia ciceronianas, además de un perfecto conocimiento del griego, sino también una infinita gentileza y paciencia. En el momento del retrato, Covarrubias estaba completamente sordo, y el Greco reflejó su ensimismamiento lleno de melancolía y quizá su decepción. Fray Hortensio de Paravicino era un monje trinitario que conoció al Greco en los últimos años del pintor. Estaba dotado de gran inteligencia y carisma, y llegó a catedrático de retórica en Salamanca con tan solo 21 años. Fue una figura de enorme brillantez intelectual, poeta y gran orador. El retrato del Greco refleja un espíritu joven, inquieto y pensativo. Parece, más que meditar, cuestionar. Sus dedos marcan 2 libros a la vez y da la impresión de haber sido interrumpido por el espectador, de estar a punto de moverse. El Greco parece haber pintado un solo instante, sin que haya posado ningún modelo. Fray Hortensio murió relativamente joven, y pocos días después su ayudante escribió en una carta: «Queda en su cámara un retrato que al verlo pareciera que Fray Hortensio siguiera vivo». Sin duda se refería al retrato del Greco. A principios del siglo XX fue adquirido por el Museo de Arte de Boston, y hoy en día está considerado una obra maestra del retrato, aunque más bien fuera de nuestras fronteras que dentro. Llama la atención lo poco que se habla en España de las pinturas que están fuera, como si quisiéramos negar haberlas vendido. La famosa luz del Greco emana aquí de una sola fuente, el niño. Los colores aquí ya no están mezclados con ella, sino que son iluminados, siendo muy intensos y con fuertes contrastes entre ellos y con la penumbra de la noche. La raíz veneciana del Greco sale de nuevo. El color y la composición hacen de este cuadro algo verdaderamente difícil de olvidar cuando se le ve en el Prado. Cuesta continuar viendo el museo como si nada hubiera pasado y quieres volver. Tal es la atracción que ejerce. Fue pintado por el Greco para su tumba en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo, allí donde obtuvo su primer encargo. El cuerpo del Greco posteriormente fue exhumado y trasladado a los pocos años de su entierro, en 1614, por lo que la tumba que se muestra a los turistas no contiene los restos del pintor. La adoración de los pastores, en cambio, sí quedó en el monasterio hasta que fue adquirida por el Prado.
En la biblioteca del Greco se encontraron libros en griego, latín, italiano y español, sobre historia, ciencia, literatura, arquitectura, y además tenía los postulados del Concilio de Trento, vida de los santos y, desde luego, la Biblia. Era un humanista con formación bizantina e italiana, y estaba influido por la mística española. Su estilo final fue original y único, como sacado del contexto de la historia del arte, y siempre firmó en griego. Y mientras el Greco trazó su propio rumbo en España, un nuevo estilo se iba imponiendo en Italia, el barroco. Cuando el Greco murió, Caravaggio llevaba ya varios años enterrado. Las vanguardias del siglo XX pierden interés en representar la realidad y rescatan a un pintor que pareció evolucionar artísticamente de la misma forma que lo hizo la historia de la pintura durante 3 siglos. Pero una pregunta es constante a los pintores vanguardistas. Aunque no les interese pintar la realidad, ¿sabría usted hacerlo? A esa misma pregunta el Greco hubiera contestado: sí, pero no es suficiente. Picasso, en cambio, contestó: sí, pero si se sabe exactamente lo que se va a hacer, ¿para qué hacerlo?